Existen muchas sustancias que se consideran antídotos de otras. Podemos encontrar antídotos de ciertos fármacos, como por ejemplo la naloxona de la morfina, el flumacenilo de las benzodiazepinas. Los fármacos adrenérgicos, es decir, los simpaticomiméticos, también tienen su propio antídoto. Ese antídoto se conoce como la fentolamina. La fentolamina es un fármaco que pertenece a la familia de los simpaticolíticos, es decir, fármacos que suprimen o reducen la actividad del sistema adrenérgico o simpático, por lo cual la fentolamina también se considera como un antídoto, ya que es capaz de revertir los efectos exacerbados de la estimulación de los receptores adrenérgicos. La fentolamina actualmente no está disponible ni tampoco su autorización en España, salvo por trámites burocráticos y del Ministerio de Sanidad, aunque todavía se utiliza en ciertas consultas, como por ejemplo en odontología. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la fentolamina, donde vemos una especial semejanza con los anillos estructurales centrales de los principales receptores, o mejor dicho, neurotransmisores adrenérgicos, como por ejemplo la dopamina, la adrenalina o la noradrenalina. Pero la fentolamina tiene un átomo de nitrógeno central al cual se unen distintos radicales, como por ejemplo la presencia de dos anillos fenoles y también de otros anillos de tipo nitrogenados. Debido a su mecanismo de acción como simpaticolítico, la fentolamina está indicada en el tratamiento de cualquier situación donde hay un aumento o exageración de la respuesta adrenérgica, tanto sea por propia iniciativa orgánica o también por inducción patológica. Por eso la fentolamina está indicada en la reversión adrenérgica, en la extravasación de catecolaminas, por ejemplo, en una extravasación por vía intravenosa periférica de perfusiones, como por ejemplo de dopamina o de noradrenalina, las cuales pueden llevar a necrosis tisular que la fentolamina puede evitar. Y también se utiliza, aunque un poco menos, en la odontología, ya que en el propio dentista la extracción de piezas dentales suele requerir de la administración de un vasoconstrictor, como por ejemplo la propia adrenalina. Para revertir los efectos de la adrenalina a nivel oral o bucal, podemos utilizar la fentolamina. Recordando que la fentolamina, su uso no está autorizado en España por la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la fentolamina tenemos que saber que está contraindicada en ciertas situaciones, como por ejemplo en la propia alergia a la molécula de la fentolamina y derivados simpaticolíticos. Tampoco la utilizaremos en alteraciones de la tensión arterial, tanto hipotensión como hipertensión, ya que la fentolamina es un potente vasodilatador y también es un estimulante cardíaco, podría provocar efectos rebotes a nivel vascular. Y tampoco se debería de utilizar en ciertas cardiopatías, aunque su uso no está del todo restringido, como por ejemplo en ciertas arritmias, más especialmente de tipo taquiarritmias. Y deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la fentolamina. En primer lugar, que puede haber cuadros de arritmogenia o agravar situaciones de arritmias que ya haya instauradas en el paciente, así como también en ciertas cardiopatías, incluso también en las insuficiencias cardíacas,
y en los infartos agudos de miocardio. Tampoco utilizaremos la fentolamina en las alteraciones gastrointestinales, ya que la fentolamina es un potente vasodilatador y también fuerza la contractilidad de los músculos lisos, especialmente los de tipo gastrointestinal. Mucho cuidado también en pacientes menores de 6 años, es decir, en poblaciones jóvenes de pediatría, ya que no se ha establecido el uso ni seguridad terapéutica de la fentolamina en los mismos, falta de evidencia científica. Si estamos en una clínica de dentista o de odontología, deberemos de tener especial precaución si encontramos una operación de odontología complicada o que pueda haber una extracción complicada de ciertas piezas dentales, lo cual puede llevar a que no se utilice la fentolamina. Y también debemos de tener en cuenta que la fentolamina en su propia comercialización suele estar acompañada de ciertos excipientes de declaración obligatoria, por lo cual siempre deberemos de revisar las compatibilidades que tiene la fentolamina y su excipiente de declaración obligatoria con las patologías existentes en el paciente o farmacología que tome el mismo. El mecanismo de acción de la fentolamina es tan simple e idéntico como el resto de los simpaticolíticos, es decir, el mecanismo resulta en un antagonismo competitivo y no selectivo de los receptores de tipo alfa adrenérgicos, es decir, los receptores alfa 1 y alfa 2, los cuales son estimulados por la gran mayoría de simpaticomiméticos, también como por ejemplo la dopamina, adrenalina o noradrenalina, es decir, los principales neurotransmisores adrenérgicos. Y también tiene un cierto antagonismo sobre los receptores beta, tanto de tipo beta 1, beta 2 y beta 3, aunque la fentolamina, su efecto terapéutico se corresponde a la inhibición de la estimulación de los receptores de tipo alfa 1 y alfa 2 adrenérgicos. ¿Qué conlleva la inhibición de estos receptores adrenérgicos de tipo alfa? Que se produce una vasodilatación que puede llevar a un cuadro de hipertensión arterial o incluso efecto rebote de hipotensión arterial, así como también una estimulación cardíaca, es decir, hay un mayor inotropismo y cronotropismo cardíaco, aunque especialmente la fentolamina suele subir la frecuencia cardíaca, no sube lo que es el gasto cardíaco. Las vías de administración más usuales de la fentolamina suelen ser la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa, periférica como central, así como también de tipo intramuscular. Y en los ámbitos de odontología, es decir, en el dentista, la fentolamina se suele utilizar de forma intraoral, es decir, se inyecta en las zonas que han recibido una dosis de vasoconstricción. La posología y dosificación más habitual de la fentolamina suele ser bastante estandarizada y se suele ir reduciendo la dosis conforme ya no se suele ir necesitando, aunque eso sí, sigue siendo un fármaco con relativo desuso y que por supuesto en ciertos países, como por ejemplo en España, no está autorizado su uso ni indicación. Pero por ejemplo, la fentolamina en cuadro de odontología y tratamiento o extracción de piezas dentales, en adultos utilizaríamos una dosis aproximada de 200 a 800 microgramos para la reversión adrenérgica en el caso de que se haya instaurado un cuadro de vasoconstricción o utilización de un adrenérgico vasopresor. Y en poblaciones jóvenes en pediatría mayores de 6 años reducimos la dosis de 200 a 400 microgramos. Si utilizamos la fentolamina para la
extravasación tisular de ciertas catecolaminas, como por ejemplo la dopamina o la noradrenalina, deberemos de tener en cuenta una disolución muy importante, ya que deberemos de reconstituir de 5 a 10 miligramos de fentolamina en 10 mililitros de suero salino fisiológico e inyectar de forma subcutánea o intramuscular en el tejido afectado por la flebitis o la extravasación, y siempre en las previas 12 horas para revertir la acción adrenérgica a nivel tisular. Y si utilizamos la fentolamina para una reversión adrenérgica general, deberemos de consultar la bibliografía existente y evidencia científica, ya que se pueden utilizar muchísimas dosis. Pero recordamos que la fentolamina es un fármaco que está en relativo desuso. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la fentolamina con el resto de la farmacología existente, deberemos de hacer una exhaustiva revisión bibliográfica, ya que no hay muchos estudios ni evidencia que demuestre que la fentolamina se puede administrar en concomitancia o no con otros fármacos, tanto por su vía de administración como por otras vías. Y también debemos de revisar las interacciones de la fentolamina, aunque como es un fármaco que no se ha estudiado mucho de que tenga interacción con otros fármacos, no se debería de utilizar en concomitancia con otras sustancias, más especialmente con la de su propia familia, es decir, con los simpaticolíticos. Aunque la fentolamina no se utiliza mucho en la actualidad, ni siquiera en los propios centros de odontología o de clínicas dentales, la fentolamina puede producir ciertos efectos adversos, siendo dos de ellos los más comunes: la aparición de cuadros de hipotensión arterial debido a su potente efecto vasodilatador, y también la aparición de taquicardias o de arritmogenias, ya que tiene un efecto cronotrópico positivo sobre el músculo cardíaco, es decir, sobre el miocardio. Y aún así, la fentolamina también puede producir vértigos, astenia, dispepsias, rubores, así como también la aparición de arritmogenias, todo esto derivado de la supresión relativa y mínima, dependiendo de la dosis, del sistema adrenérgico. También puede producir dolor torácico, así como alteraciones cerebrales, mareos, cefaleas, migrañas. Y dentro del embarazo y la lactancia, la fentolamina tiene categoría D, es decir, no se debe de administrar ni en el embarazo ni durante la lactancia, ya que se ha demostrado que es un fármaco teratógeno. Puede producir malformaciones en el embarazo o incluso patologías durante la lactancia, es decir, puede crear enfermedades en el lactante. Finalmente, nos queda decir que la fentolamina, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, se ha demostrado que es un fármaco no dializable, o que directamente no se tiene mucha evidencia científica ni uso en las unidades de hemodiálisis, por lo cual evitaremos su uso. Y tampoco se requiere un ajuste de dosis en pacientes con alto grado de nefropatías o hepatopatías. Y de nuevo tenemos que recordar que el uso de la fentolamina en España no está autorizado. Por supuesto, también recordar que la fentolamina se engloba también dentro del grupo de los antídotos o fármacos que revierten otros fármacos y otras sustancias, y también debemos de revisar la bibliografía de la dosificación de la fentolamina, ya que es un fármaco que poco a poco está cayendo en desuso por otros simpaticolíticos más seguros.